Te doy $1000 si me atiendes en inglés. Te doy $1000 si me atiendes en inglés, se burló el millonario, mientras la mesa entera estallaba en risas. Las copas vibraron, el vino salpicó y el restaurante se convirtió en un escenario de vergüenza. Frente a él, una joven mesera lo observaba en silencio. Sus manos temblaban apenas, pero en su mirada había algo imposible de explicar: dignidad. El millonario levantó la copa con arrogancia. «Vamos, inténtalo», repitió entre carcajadas. «Te doy $1000 si me atiendes en inglés». El salón entero contuvo el aliento. Ella respiró hondo, y cuando alzó la vista nadie volvió a reír. El restaurante Luna de Polanco rebosaba de luz y murmullos elegantes aquella noche. Los candelabros reflejaban en las copas, las risas flotaban entre los pasillos, y el aroma del vino caro se mezclaba con el de la carne al romero. En el centro del salón, una mesa de ejecutivos acaparaba todas las miradas. 4 trajes oscuros, relojes brillantes y un hombre de sonrisa demasiado segura. Erich von Bauer hablaba en voz alta, con ese tono que no busca conversación sino espectáculo. «¿Sabes lo que me encanta de México?», decía a su grupo, «que puedes tener el mejor servicio del mundo por tan poco». Las risas se esparcieron como chispas. A unos pasos, Valeria Torres, con el cabello recogido y la bandeja firme, esperó que las carcajadas bajaran. «Buenas noches. ¿Desean ordenar ahora?», preguntó con serenidad. «Claro, preciosa», contestó Erich sin mirarla. «Pero primero, ¿qué tanto entiendes de lo que digo?». Ella no respondió. Solo apuntó con la pluma sobre su libreta. Una sonrisa se dibujó en su rostro, contenida, profesional. «¿Ves?», añadió él, mirando a sus amigos. «Te hablo, y apenas me entiendes. Por eso nunca llegas lejos en este país». Camila, la administradora, observaba desde la barra. Quiso acercarse, pero el miedo al apellido von Bauer la detuvo. Sabía que aquel hombre invertía millones en los hoteles del grupo, y que una queja suya podía costarle el trabajo a cualquiera. Valeria respiró profundo. Recordó la voz de su hermano, Mateo, esa mañana. «Tú me enseñaste mis primeras palabras en inglés, Vale. Eres la mejor maestra del mundo». Sus dedos temblaron apenas, no por miedo, sino por rabia contenida. «¿Desean vino tinto o blanco?», preguntó con voz suave. Erich la miró de arriba a abajo, divertido por su calma. «El que entiendas pronunciar», dijo riendo fuerte. Las risas de sus acompañantes llenaron el espacio. Uno de ellos bajó la mirada, incómodo, pero no dijo nada. El silencio posterior fue espeso, casi cruel. Valeria mantuvo la postura. No daría el gusto de ceder. Erich levantó su copa disfrutando del poder que creía tener. Aunque pensándolo bien, murmuró inclinándose hacia ella, asegurándose de que todos lo oyeran. «Podríamos hacerlo más interesante». Ella lo miró sin parpadear. «¿Más interesante, señor?». Él sonrió saboreando cada palabra. «Sí, una apuesta». Dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco y anunció, con voz alta y desafiante, «Te doy $1000 si me atiendes en inglés». Las risas estallaron una vez más. Valeria no se movió. Solo bajó la bandeja lentamente, mientras el brillo de las velas se reflejaba en sus ojos. El aire del salón se volvió denso. Hasta la música del violín pareció detenerse. Camila apretó los labios, temiendo lo peor. Erich esperaba una reacción, a cualquier reacción. Pero Valeria, en silencio, solo dio un paso hacia adelante. Lo miró fijo y respiró hondo. Y entonces, con una calma que heló a todos, pronunció en un hilo de voz: «Muy bien, señor, si eso es lo que quiere. Si esta historia ya te conmovió hasta aquí, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu me gusta para seguir acompañándonos». El murmullo del restaurante había cambiado. Ya no era alegre ni relajado. Era un silencio expectante, tenso, incómodo. Las copas permanecían inmóviles sobre la mesa y las velas, con su luz temblorosa, parecían reflejar la incomodidad de todos. Erich von Bauer mantenía su sonrisa de soberbia. Jugaba con la copa de vino como si el tiempo le perteneciera. «Vamos, niña», dijo con un tono burlón. «No tardes tanto en pensar. ¿O necesitas que te traduzca?».
Valeria Torres no se movió. Su mirada seguía fija en él, contenida pero intensa. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión. Podía sentir los ojos del resto del salón sobre ella, clientes, meseros, incluso el pianista que había dejado de tocar. Camila, desde la barra, le hizo una señal con la cabeza, casi suplicante. «Déjalo pasar, vale, por favor». Pero Valeria no estaba dispuesta a hacerlo, no después de tantas humillaciones disimuladas bajo sonrisas educadas. Ella inspiró lentamente. «El señor desea que lo atienda en inglés», repitió sin alterar el tono. «Muy bien». Eric arqueó una ceja divertido. «¿De verdad vas a intentarlo?», rió. «Esto será interesante». Uno de sus socios, el más joven, intentó intervenir. «Eric, ya está bien, déjala trabajar». Pero el millonario lo interrumpió con un gesto. «No, no, no, quiero ver esto». Valeria bajó la bandeja y la apoyó sobre la mesa de servicio. Su respiración era tan lenta que apenas se notaba. La voz de su hermano Mateo resonó en su memoria. «No dejes que nadie te haga sentir menos por saber cosas que ellos no». Cuando levantó la vista, su expresión había cambiado. Ya no había miedo en sus ojos, sino una calma peligrosa. «Entonces», dijo Eric, recostándose en la silla, «¿qué me vas a decir, señorita?». Valeria dio un paso adelante. Su voz sonó clara, con una dicción perfecta que cortó el aire del salón. «Would you like to start with the wine list, or should I start teaching you some manners first?». El silencio fue absoluto. Las risas se apagaron como una vela bajo la lluvia. Los socios se miraron entre sí, confundidos. Camila abrió los ojos, incrédula. Eric por primera vez no supo qué decir. La mesera, la que él había creído ignorante, le acababa de hablar en un inglés más limpio y natural que el suyo. Valeria lo sostuvo con la mirada, serena, sin moverse. Él intentó reír, pero la voz le tembló. «¿Y tú hablas inglés?». Ella sonrió apenas, sin arrogancia. «Digamos que lo entiendo lo suficiente para saber cuándo alguien intenta burlarse de mí». El murmullo volvió, pero distinto. Ya no eran risas, sino suspiros, comentarios bajos, una mezcla de vergüenza y admiración. Eric bajó la vista hacia su copa. La giró entre los dedos, como buscando una respuesta en el reflejo del vino. Valeria dio media vuelta con la bandeja en la mano y se alejó despacio. El eco de sus pasos era lo único que se oía en todo el salón. Y detrás de ella, Eric von Bauer sintió algo que no recordaba desde hacía mucho: vergüenza. Una sensación que, sin saberlo, sería el comienzo de su caída. El silencio en el Luna de Polanco se volvió tan denso que hasta el aire pareció detenerse. Por un instante, nadie se movió. Los ojos iban de Eric a Valeria, de Valeria a la copa vacía, buscando entender qué acababa de pasar. Eric von Bauer seguía con la sonrisa congelada, pero el brillo de burla en su mirada había desaparecido. Se aclaró la garganta, fingiendo que todo era un chiste. «Bueno», murmuró intentando reír, «parece que alguien tomó clases en YouTube». Algunos rieron nerviosos, más por costumbre que por diversión. Pero el sonido se extinguió enseguida, porque Valeria Torres no bajó la cabeza ni dio un paso atrás. Solo lo observó con esa calma que desarma, con esa firmeza que no necesita palabras. «Disculpe, señor», dijo ella en español. «Si ya terminó el espectáculo, puedo traerle la carta de vinos». Su tono era impecable, educado, pero cada sílaba llevaba filo. Camila se acercó finalmente, con pasos contenidos, intentando suavizar el ambiente. «Señor von Bauer, permítame ofrecerle una botella de la casa, cortesía del restaurante», dijo con una sonrisa tensa, «para compensar el malentendido». «¿Malentendido?», repitió Valeria sin mirarla. Sus palabras flotaron en el aire como cuchillos envueltos en terciopelo. Eric bebió un sorbo de vino y la señaló con la copa. «Tienes carácter, señorita, pero cuidado con pasarte de lista. El orgullo no paga las cuentas». Ella sostuvo su mirada, sin miedo. «Ni el dinero compra educación, señor». La frase fue un golpe seco. Un par de clientes de otras mesas contuvieron la respiración. Camila la tomó del brazo con discreción, susurrándole: «Por favor, vale, no te metas en problemas».
Valeria asintió, pero sin apartar la vista de Eric. Había algo en ella que empezaba a despertar, algo que no tenía que ver con el enojo, sino con la dignidad que se le había negado demasiadas veces. Mientras se alejaba, la voz de Eric volvió a sonar, pero esta vez más baja, casi insegura. ¿Dónde aprendiste a hablar así? Ella se detuvo apenas un instante, en lugares donde la gente no necesita humillar para sentirse superior, y siguió caminando. Detrás de ella, Eric sintió un vacío extraño en el pecho. No era rabia, era otra cosa. Una sensación que lo incomodaba más que la vergüenza, el reflejo de sí mismo en aquella mujer. Camila la alcanzó en la barra. «Vale, ¿estás loca? Ese hombre puede hacer que te despidan hoy mismo». Valeria dejó la bandeja, respiró profundo y dijo con una serenidad que desarmaba: «Si me despiden por decir la verdad, que así sea. Hay cosas que duelen más que perder un trabajo». Camila la miró en silencio. Por un momento sintió envidia de esa paz, de esa fuerza que ella misma había olvidado tener. A unos metros, Eric la observaba sin comprender. Esa mujer que había querido ridiculizar lo había dejado expuesto frente a todos. Por primera vez, el millonario no sabía cómo recuperar su poder, y mientras Valeria volvía a atender otra mesa, el sonido del violín regresó al salón. Pero esta vez sonaba distinto, menos elegante, más humano, como si todo el restaurante hubiera cambiado con una sola frase. Y Eric, con la mirada perdida en su copa, supo que esa noche no había terminado para él. Apenas comenzaba. La noche continuó, pero el ambiente nunca volvió a ser el mismo. Las conversaciones que antes llenaban el restaurante se apagaron poco a poco, como si todos tuvieran miedo de romper el nuevo silencio que flotaba en el aire. Hasta el pianista parecía tocar con más cuidado, eligiendo notas que no molestaran a nadie. Valeria Torres seguía trabajando, moviéndose entre las mesas con la precisión de quien ha aprendido a disimular lo que siente. Su rostro estaba sereno, pero dentro de ella el corazón latía con fuerza. No por miedo, sino por la descarga que deja una batalla ganada con dignidad. Camila la observaba desde lejos, todavía sin creer lo que había pasado. «No sé cómo sigues aquí como si nada», susurró cuando se cruzaron en la barra. «Ese hombre podría arruinarte con una sola llamada». Valeria llenó una copa de agua y respondió en voz baja: «Quizás, pero no puede quitarme la paz. Eso ya lo aprendí». Al otro lado del salón, Eric von Bauer seguía sentado. Sus socios ya se habían ido, incómodos por la escena. Pero él se quedó allí, solo, mirando el reflejo del vino. No entendía por qué seguía pensando en esa mujer. No era solo orgullo herido, era algo más profundo, algo que lo hacía sentir incómodo consigo mismo. El eco de su voz pronunciando aquel inglés perfecto no lo abandonaba. Pidió otra botella, más por mantenerse ocupado que por gusto. Cuando Valeria volvió a su mesa, él la miró con un intento de cortesía que no le salía natural. «No quise ofenderte», dijo en voz baja. «A veces uno dice cosas sin pensar». Ella levantó la mirada sin expresión. «A veces uno dice exactamente lo que piensa, señor», respondió con calma. Él sonrió de forma tensa. «Tienes razón», pausó buscando las palabras. «¿Dónde aprendiste inglés?» «En la universidad». Su voz fue breve, neutra. «Antes de trabajar aquí, estudiaba letras inglesas». Eric asintió lentamente. «No lo habría imaginado». «Nadie lo imagina», contestó. «No suelo contarlo». Por primera vez, hubo un silencio que no era hostil entre ellos, solo un aire denso, extraño, de dos mundos que no deberían encontrarse, pero que ahora compartían la misma mesa. Un grupo de clientes nuevos entró al restaurante, rompiendo la tensión. Valeria aprovechó para retirarse con discreción. Eric la siguió con la mirada, sintiendo una punzada que no supo nombrar. Camila se acercó a él un momento, con esa prudencia que tiene quien conoce demasiado bien a los poderosos. «Señor von Bauer, gracias por su comprensión. La casa le ofrece el postre sin cargo». Él asintió distraído, pero no probó bocado. Sus pensamientos estaban en otro lugar, o más bien, en otra persona. Mientras tanto, en la cocina, Valeria lavaba sus manos bajo el agua fría, dejando que el silencio la envolviera.
Sabía que aquella noche no pasaría inadvertida, que la gente hablaría, que quizá habría consecuencias. Pero también sabía algo más, que por primera vez en mucho tiempo no se sentía pequeña. Y mientras cerraba los ojos un instante para calmar su respiración, no vio que, desde la distancia, Eric la observaba salir del restaurante, con la certeza incómoda de que esa historia aún no había terminado. A la mañana siguiente, el sol bañaba las calles de Polanco con una luz dorada. El bullicio de los autos y el aroma del pan recién horneado llenaban el aire. Valeria Torres caminaba rumbo al restaurante con paso tranquilo, como si nada hubiera pasado la noche anterior. Pero dentro de ella, algo había cambiado. En el camino, compró un pan dulce para su hermano Mateo, quien la esperaba en casa antes de ir a la escuela. El niño sonreía mientras la escuchaba contar historias de idiomas y países lejanos. ¿Sabes qué significa thank you, Mateito?, preguntó ella. Gracias, respondió él orgulloso. Eso es. Le acarició el cabello. Nunca olvides que las palabras pueden construir o destruir. Cuando llegó al Luna de Polanco, los rumores ya corrían. Los meseros murmuraban entre ellos con una mezcla de admiración y miedo. Dicen que lo dejó mudo, susurró uno. Y que habló inglés mejor que él, agregó otro. Camila la recibió con un gesto nervioso. Vale, me llamaron de la administración. Dicen que el señor von Bauer pidió hablar contigo si volvía. Valeria arqueó las cejas, sorprendida. ¿Volver? ¿Después de lo que pasó? No lo sé, pero su chofer llamó hace una hora. El día transcurrió lento, con esa tensión que se siente cuando algo está a punto de pasar. El reloj marcaba las 2 de la tarde cuando un auto negro se detuvo frente al restaurante. De él bajó Eric von Bauer, traje oscuro, gafas, la expresión contenida. Entró sin mirar a nadie y pidió una mesa en la esquina, lejos de las miradas curiosas. Los empleados intercambiaron gestos de alarma. Camila se acercó con cautela. ¿Desea que le asigne a otro mesero, señor? No, quiero que me atienda ella. Su voz fue firme, sin espacio para discusión. Valeria lo observó desde la distancia. Su instinto le decía que evitara esa mesa, pero algo dentro de ella, una mezcla de orgullo y serenidad, la impulsó a caminar hacia él. «Buenas tardes, señor von Bauer», dijo, con el mismo tono profesional de siempre. «¿Qué desea ordenar hoy?» Él levantó la vista. «Solo un café, negro, sin azúcar». Pausó un segundo antes de agregar. «Y una conversación, si no te molesta». Ella sostuvo la bandeja entre las manos. «Depende del tema». Eric esbozó una sonrisa breve. «De ayer. De cómo lograste hacer que todo el restaurante se volviera en mi contra en 5 segundos». Valeria lo miró con calma. «Yo no hice nada, señor. Solo hablé su idioma. Usted fue quien decidió cómo usarlo». Él bajó la mirada. «Supongo que merecía eso». Tomó aire. «No suelo disculparme, pero anoche me vi reflejado en algo que no me gustó». Sus palabras tomaron a Valeria por sorpresa. Por un momento creyó ver sinceridad en sus ojos, pero no respondió. El silencio se alargó. El aroma del café recién hecho flotó entre ambos. Eric lo tomó con ambas manos, como si buscara valor en el calor de la taza. «Tú no eres solo una mesera, ¿verdad?», preguntó al fin. Valeria sonrió apenas. «Nadie es solo nada, señor. Todos tenemos una historia, solo que algunos prefieren no escucharla». Él asintió despacio, sin saber qué decir. Su arrogancia habitual parecía desmoronarse poco a poco. La miró marcharse hacia la barra y por primera vez sintió algo que nunca había sentido en su vida de poder y dinero: respeto, pero también una necesidad inexplicable de entenderla. Y mientras la observaba atender otra mesa, no imaginaba que aquella curiosidad pronto lo llevaría a descubrir algo que cambiaría su manera de ver el mundo. Durante los días siguientes, Eric von Bauer volvió al restaurante 3 veces. Nunca con el mismo grupo de ejecutivos, nunca con risas. Ahora llegaba solo, pedía lo mismo, un café negro, y permanecía en silencio observando desde su mesa habitual. Valeria Torres al principio fingía no notarlo, pero cada vez que pasaba cerca, sentía su mirada. No era una mirada de poder ni de juicio,
Era otra cosa, una mezcla de respeto, interés y algo que ella prefería no nombrar. Camila la veía inquieta. Vale, esto ya me preocupa. Ese hombre no da pasos sin calcularlos. ¿Qué busca contigo? No lo sé, respondió Valeria. Pero mientras no me falte el respeto, no me importa. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, Eric llamó a su asistente. Consígueme información sobre una empleada del Luna de Polanco. Se llama Valeria Torres. ¿Motivo?, preguntó el asistente. Personal, respondió seco. Horas después, los datos llegaron a su correo. Ex estudiante de la UNAM, carrera de letras inglesas. Beca cancelada por motivos familiares. Madre fallecida hace 3 años. A cargo de un menor de 11 años. Eric leyó el informe varias veces, deteniéndose en cada palabra. No entendía por qué le afectaba tanto leer aquello. Quizá porque nunca se había detenido a pensar en la historia detrás de la gente que servía su mesa. Esa noche volvió al restaurante. Valeria lo vio entrar y suspiró en silencio. Se acercó con su libreta, manteniendo la distancia habitual. ¿El café de siempre, señor? Sí, pero esta vez quisiera pedir algo más. Ella levantó la vista, desconfiada. Lo escucho. Ayer supe que estudiaste letras inglesas, dijo él sin rodeos, que dejaste la universidad por cuidar a tu familia. La pluma cayó de su mano. ¿Qué? Su voz bajó un tono. ¿Quién le dio esa información? No fue mi intención invadir tu privacidad, intentó explicar. Solo quería entender. Valeria apretó la mandíbula. No tenía derecho. Él asintió, aceptando la culpa. Lo sé, pero necesito decirte algo. Ella esperó, en silencio. Anoche pensé en lo que dijiste, que hay idiomas que no deberían usarse para humillar. Eric bajó la mirada. Tenías razón, y no dejo de pensar en cuántas veces lo hice sin darme cuenta. Valeria lo observó, sin saber si creerle. Había algo distinto en su voz, una sinceridad que no había oído antes, pero aún así, el dolor de aquella humillación seguía fresco. No busque limpiar su conciencia conmigo, señor, respondió con firmeza. No necesito su arrepentimiento. No busco eso, la interrumpió suavemente. Solo quiero escucharte, saber quién eres de verdad. Por primera vez, ella lo miró largo, como si buscara en sus ojos la intención oculta, pero lo que vio la desarmó. No había soberbia ni ironía. Solo un hombre que empezaba a entender que el dinero no lo hacía más digno. No hay mucho que contar, dijo al fin. La vida me enseñó inglés, pero también me enseñó a callar. Eric sonrió con tristeza. Y aún así, tus palabras valen más que todo lo que he dicho en años. Ella dio un paso atrás, incómoda con la emoción que sintió al escucharlo. Se giró para atender otra mesa, pero su respiración temblaba apenas. Mientras tanto, en la mesa, Eric abría el sobre del recibo. Dejaba el dinero justo, y debajo, un pequeño papel doblado con una frase escrita a mano. No todos los idiomas se hablan con palabras. Valeria lo encontró minutos después, y por primera vez sintió que aquel hombre, el mismo que la había humillado, estaba empezando a aprender a escuchar. Los días siguientes trajeron un aire distinto al Luna de Polanco. Los empleados notaban la calma nueva en el ambiente, aunque nadie se atrevía a comentarlo. Eric von Bauer seguía visitando el restaurante, pero ya no como el hombre que mandaba, sino como alguien que aprendía a observar. Y Valeria Torres, a pesar de intentar mantenerse distante, empezaba a descubrir que el silencio de aquel cliente se sentía menos pesado que antes. Aquella tarde, el cielo de la Ciudad de México se tiñó de gris. La lluvia golpeaba los ventanales, llenando el lugar de un sonido suave que mezclaba nostalgia y paz. Eric bebía su café mientras Valeria servía otra mesa. De vez en cuando, cruzaban miradas breves, casi tímidas, como si ambos temieran romper algo que recién comenzaba a construirse. Camila se acercó con disimulo. «Vale, ¿te das cuenta de que él viene solo para verte?», susurró sonriendo. Valeria la miró con calma. «No digas eso, Cami. No es así». «Entonces, ¿por qué te tiembla la mano cada vez que pasa?». Valeria bajó la mirada.
No quería admitir que, en el fondo, algo en ella había cambiado. No era atracción, al menos no todavía. Era algo más difícil de explicar. La sensación de que, por primera vez, alguien la miraba sin subestimarla. Esa tarde el restaurante recibió una visita inesperada. Lucía Treviño, la dueña del local. Mujer elegante, de voz firme, acostumbrada a mantener el control. Su presencia bastó para que todos enderezaran la postura. «Camila», dijo en tono bajo, «necesito hablar contigo, en privado». Minutos después, en la oficina del fondo, la conversación fue tensa. «Me han llegado comentarios sobre un incidente con el señor von Bauer», empezó Lucía, «y ahora me dicen que él viene todos los días a verla». Camila tragó saliva. «No hay nada inapropiado, señora, solo una situación malentendida que ya se resolvió». «Espero que así sea», respondió la dueña. «No podemos permitir que la imagen del restaurante se vea comprometida». Esa misma noche, Valeria fue llamada a la oficina. Lucía la recibió con una sonrisa cortés. «Señorita Torres, usted es una excelente empleada, pero necesito recordarle algo. Aquí servimos, no establecemos relaciones con los clientes». Valeria se mantuvo erguida. «No hay ninguna relación, señora, solo educación». «Lo espero», contestó Lucía, «aunque la educación a veces también puede confundirse con interés». Cuando Valeria salió de la oficina tenía el corazón oprimido. Camila la esperaba afuera. «¿Te habló mal?», preguntó. «No, peor. Me habló con amabilidad. Esa noche, mientras guardaba sus cosas, sintió que alguien se acercaba. Era Eric, de pie junto a la puerta. «Escuché que te llamaron», dijo con voz seria. «¿Tuviste problemas por mi culpa?» «Nada que no pueda soportar», respondió ella sin mirarlo. «Estoy acostumbrada a que me midan por lo que otros piensan». Eric respiró hondo. «No quiero ser otro de esos otros. Entonces no lo sea, pero tampoco intente salvarme. No necesito salvadores, señor von Bauer». Su tono no fue hostil, solo honesto. Eric asintió, aceptando el límite. «Entiendo, pero aún así, si algún día decides contarme tu historia, prometo escucharla completa, sin interrumpir». Valeria lo miró por un instante y algo en su mirada cambió. No era desconfianza, era esa mezcla de sorpresa y ternura que aparece cuando alguien empieza a bajar sus propias defensas. La lluvia seguía cayendo afuera, lavando las calles y los reflejos de las luces, y entre el ruido del agua y los silencios compartidos, ambos sintieron algo que ninguno se atrevía a nombrar. Esa noche, mientras Valeria cerraba el restaurante, pensó en su madre, en Mateo, en todo lo que había perdido, y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola. Lo que ella no sabía era que al día siguiente, alguien más iba a irrumpir en su rutina y poner a prueba todo lo que empezaba a sanar. El amanecer trajo consigo un aire distinto. Los periódicos locales hablaban de una nueva inversión hotelera en la Ciudad de México, y el nombre de Eric von Bauer aparecía en todas las portadas. Su imagen, el empresario perfecto, el hombre de éxito, volvía a brillar. Pero detrás de esa sonrisa de revista, algo había cambiado. Su mente seguía atrapada en aquel restaurante, en la voz de una mujer que lo había enfrentado con dignidad. Esa misma mañana, Valeria Torres llegó temprano al Luna de Polanco. El ambiente estaba tenso. Algunos empleados la miraban con curiosidad, otros con lástima. Camila la interceptó antes de que entrara a la cocina. «Vale, tenemos un problema». «¿Qué pasó?», preguntó preocupada. «Un periodista estaba afuera hace un rato. Dicen que anda buscando información sobre ti y sobre el señor von Bauer». Valeria se quedó helada. «¿Sobre mí? ¿Por qué?». Camila bajó la voz. «Parece que alguien vio a Eric salir de aquí contigo la otra noche. Están insinuando cosas». Valeria sintió un nudo en el estómago. «Eso no es cierto». «Lo sé, pero la gente no necesita verdad, solo rumores». A mediodía, Lucía Treviño, la dueña, llegó furiosa. «¡Valeria!». Su voz resonó en todo el restaurante. «¡A mi oficina, ahora!». El tono bastó para que todos bajaran la cabeza. Dentro, Lucía arrojó un celular sobre el escritorio. En la pantalla una foto.
Valeria y Eric hablando en la puerta con lluvia de fondo. A simple vista, parecía una escena íntima. ¿Puedes explicarme esto?, preguntó la dueña. Estábamos hablando. Nada más. ¿Nada más? La gente no lo ve así. ¿Sabes lo que implica tener al dueño de media ciudad relacionado con una mesera? Valeria respiró hondo. No tengo control sobre lo que inventan los demás, señora. Lucía la observó un instante, cruzando los brazos. Me temo que sí tienes control sobre tu permanencia aquí. ¿Está diciéndome que estoy despedida? Estoy diciéndote que necesito proteger la reputación del restaurante. Aunque eso signifique destruir la mía. La dueña no respondió. El silencio bastó. Valeria salió con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Camila la abrazó sin decir palabra. Pero antes de que pudiera irse, una voz firme se escuchó desde la entrada. Ella no va a ninguna parte. Todos giraron. Eric von Bauer estaba allí, de pie, con el rostro serio, sin el brillo arrogante de siempre. Lucía lo miró sorprendida. Señor von Bauer, no esperaba su visita. Ya veo, pero vine justo a tiempo. Su mirada se detuvo en Valeria. Cualquier problema con ella es asunto mío. Lucía se tensó. Señor, con todo respeto, este restaurante no puede... Este restaurante, interrumpió él apoyando las manos en el escritorio, pertenece a mi grupo de inversión desde hace 2 semanas, así que sí puede. El silencio fue inmediato. Camila se tapó la boca, incrédula. Lucía bajó la vista. No sabía que había adquirido participación, señor von Bauer. Ahora lo sabe. Y también sabe que nadie va a tocar a la señorita Torres. Valeria estaba paralizada. No entendía si aquello era una defensa o una nueva humillación. No necesitaba que me protegiera, señor, dijo con voz temblorosa. Él la miró con ternura contenida. Lo sé, pero no podía quedarme callado mientras otros hacían lo que yo hice una vez. Por un instante, todo quedó suspendido. Lucía asintió en silencio y se retiró derrotada. Camila tomó la mano de Valeria, emocionada. Y Eric, sin decir nada más, se dio la vuelta y salió bajo la llovizna que empezaba a caer. Valeria lo siguió con la mirada desde la puerta. Entre las gotas, lo vio detenerse y levantar la vista al cielo, como si buscara perdón en la lluvia. Esa fue la primera vez que comprendió que el hombre que la había humillado estaba empezando a cambiar de verdad. La lluvia no cesó en toda la tarde. El cielo gris cubría la ciudad y el tráfico avanzaba lento por las avenidas de Polanco. Valeria Torres caminaba bajo su paraguas, con la mente hecha un torbellino. Las palabras de Eric resonaban en su cabeza. No podía quedarme callado mientras otros hacían lo que yo hice una vez. No entendía qué sentir. Agradecimiento, rabia, confusión. Por primera vez en años, alguien la había defendido. Pero ese alguien era el mismo hombre que había causado su dolor. Cuando llegó a casa, Mateo corrió a abrazarla. «Vale, hoy saqué 10 en inglés», dijo entusiasmado mostrándole su cuaderno. Ella sonrió, acariciándole el cabello. «Sabía que podías hacerlo. Mi maestra dijo que pronuncio como tú». Valeria rió y por un momento el cansancio desapareció. Pero al mirar por la ventana, vio un auto detenido frente al edificio. Era negro, discreto, con un chofer que no quitaba la vista de la puerta. Su corazón dio un salto. Abrió la ventana apenas. El chofer bajó y le entregó un sobre a la portera, que luego subió con él hasta su departamento. «Esto es para usted, señorita Torres. Lo dejó un caballero», dijo la mujer. Valeria dudó antes de abrirlo. Dentro había una carta, escrita a mano. «Sé que no confías en mí, y lo entiendo, pero hay algo que necesito decirte, y prefiero que lo sepas por mí antes que por otros. Mañana, a las 5, habrá una presentación de becas en la Fundación von Bauer. Tu nombre está en la lista. Solo ven si así lo deseas». Valeria se quedó en silencio. El corazón le latía con fuerza. No sabía si sentirse halagada o invadida. Una parte de ella quería romper la carta, otra no podía dejar de mirarla. A la mañana siguiente, se presentó al trabajo. Camila la recibió con una mezcla de emoción y susto. «¿Leíste la carta, verdad?», susurró.
Dicen que es una beca internacional. No voy a ir, respondió Valeria. ¿Por qué no? Porque no necesito caridad. Pero a las 5 de la tarde, cuando el cielo empezó a abrirse después de la tormenta, sus pasos la llevaron sin querer hasta el edificio de la fundación. No sabía por qué estaba allí. Quizá por curiosidad, quizá por intuición. El salón era amplio, con vitrales y flores blancas. Eric estaba en el escenario acompañado por representantes de la prensa. Su voz sonaba distinta, tranquila, humana. Esta beca, decía, no está pensada para quienes nacieron con oportunidades, sino para quienes las crean con esfuerzo. Personas que, incluso cuando la vida les cierra puertas, siguen aprendiendo, siguen enseñando. Valeria escuchaba desde el fondo, con la mirada fija en él. Eric levantó un sobre dorado. La primera beneficiaria de este programa es alguien que me recordó el verdadero sentido del respeto. Alguien que, sin saberlo, me dio la lección más importante de mi vida. Por favor, recibamos a Valeria Torres. El público aplaudió. Ella no se movió. Sentía las piernas temblar, el corazón en la garganta. Camila, que la había acompañado, la empujó suavemente. Ve, Vale, es tu momento. Subió al escenario entre aplausos y luces. Eric le extendió el sobre con las manos temblorosas. Ella lo tomó, pero sus ojos no podían mirarlo. No hice nada para merecer esto, dijo en voz baja. Sí lo hiciste, respondió él. Me enseñaste el valor de lo que no se compra. La gente aplaudió de nuevo, sin entender la historia detrás de esas palabras. Pero ellos sí la entendían. Era la historia de una herida que había empezado como humillación y ahora se transformaba en perdón. Valeria bajó del escenario con el sobre en la mano, sin saber si debía agradecer o llorar, y cuando se volvió para mirarlo una última vez, vio en los ojos de Eric algo que la desarmó por completo. Verdad. El eco de los aplausos aún resonaba cuando Valeria Torres salió del edificio de la fundación. El aire fresco de la tarde acariciaba su rostro y por primera vez en mucho tiempo respiró sin miedo. El sobre con la beca descansaba entre sus manos, pero el verdadero peso que sentía no era de papel, sino de decisión. Eric von Bauer la alcanzó en la acera. No llevaba guardaespaldas, ni traje, ni aquella arrogancia que solía acompañarlo. Solo un hombre cansado, pero diferente. «Valeria», dijo con voz calma, «no esperaba que vinieras». «Yo tampoco», sonrió levemente. «Pero a veces uno necesita ver si las personas cambian o solo lo dicen». Él sostuvo su mirada, sin huir. «Intento cambiar, no por culpa, sino porque ya no quiero vivir vacío». Ella bajó la vista. «El cambio no se dice, se demuestra». «Entonces, déjame demostrarlo», respondió con sinceridad. «No te pido nada, solo que sigas estudiando, que sigas inspirando a otros como lo hiciste conmigo». Valeria guardó silencio. En su interior, algo se cerraba en paz. No era perdón inmediato, pero sí comprensión. La certeza de que aquel hombre que la humilló había aprendido la lección que la vida le negó durante años, la del respeto. «Gracias, señor von Bauer», dijo finalmente. «Por favor», replicó él con una sonrisa suave. «Solo Eric». Ella asintió, con una serenidad nueva. «Entonces, gracias, Eric. Y buena suerte en tu nueva forma de hablar». Él rió apenas. «Espero algún día hacerlo tan bien como tú». Ambos quedaron allí, bajo un cielo que volvía a brillar. No hubo abrazo, ni promesa, ni deuda, solo dos personas que, después de haberse lastimado, aprendían a caminar en direcciones distintas con el mismo aprendizaje. La dignidad no se mendiga, se demuestra. Esa noche, al volver a casa, Mateo la esperaba con una taza de chocolate y una sonrisa. «¿Y entonces, vas a volver a estudiar?», preguntó. «Sí, amor, pero esta vez lo haré por nosotros». El niño la abrazó con fuerza. Y mientras las luces de la ciudad se reflejaban en la ventana, Valeria supo que todo el dolor que había pasado había tenido sentido. Porque, aunque la vida la puso frente al desprecio, su respuesta fue la más poderosa de todas, la de un corazón que no se rinde. Y en algún lugar de la ciudad, Eric,
Mirando por su oficina vacía, susurró en silencio una frase que solo ella habría entendido. Respect, dignity, hope. Así, sus destinos se separaron, pero la lección permaneció para siempre. A veces la vida no castiga con gritos, sino con espejos. Erich von Bauer lo entendió tarde, cuando vio en los ojos de aquella mesera el reflejo de todo lo que había perdido por creerse superior. No era solo una lección sobre idiomas, era una lección sobre humanidad. Valeria Torres no buscó venganza, ni aplausos, ni reconocimiento. Solo quería respeto, y lo consiguió no levantando la voz, sino mostrando que la dignidad no se negocia, se sostiene. Él aprendió que el poder sin humildad es solo ruido. Ella comprendió que el silencio también puede ser una forma de fuerza, y aunque siguieron caminos distintos, ambos quedaron marcados por una misma verdad, que a veces la persona que llega para humillarte termina siendo la que te enseña a mirarte de frente. Quizá el destino los cruzó solo para eso, para recordarnos que una palabra puede herir, pero también puede sanar, que el respeto no cuesta nada, y aún así vale más que $1000. Si esta historia te llegó al corazón y quieres ayudarnos a seguir contando historias como esta, toca el botón de gracias o super gracias. Es el corazón con el signo de dinero que ves debajo del video. Cada vez que lo haces, nos ayudas a seguir creando historias que inspiran y defienden la dignidad de las personas. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Deja tu me gusta si crees en la fuerza invisible de la dignidad y la familia. Y antes de irte, mira la historia que te dejo aquí a la izquierda. Estoy seguro de que también te emocionará y te hará reflexionar.